Bueno, ahora vamos a entonces ingresar al capítulo 2 del erotismo de George Bataille. Recordemos igual que George Bataille nace en 1897, muere en 1962. El erotismo es una obra de 1957 y ahora vamos a ingresar en el capítulo que lleva por título La prohibición vinculada a la muerte. Yo lo que les armé acá en la pizarra son como los conceptos fundamentales, porque él tiene una hermosa escritura, pero como si volviera una y otra vez a los conceptos, los va entrelazando y por momentos puede ser que pierdan la orientación. Entonces, fundamentalmente en este capítulo hay, y así comienza, una distinción entre prohibición y transgresión. Prohibición y transgresión presentados como términos inconciliables. Yo después les voy a ir marcando a medida que avancemos en el capítulo, pero tengan en cuenta lo que está señalado con rojo para no perder de vista lo que está diciendo a propósito, porque es como que de golpe presenta el concepto, habla de él, se deriva en otras reflexiones, después vuelve, pero suponiendo que nosotros tenemos muy presente lo que dijo anteriormente. Entonces, noten que yo lo que marqué con rojo es para que lo tengan más presente. Por ejemplo, prohibición y transgresión, mundo del trabajo y mundo de la violencia. Fíjense, el erotismo va a estar acá, así que después vemos por qué. Y el hombre en el medio. El hombre perteneciendo a dos mundos, el de la prohibición y el mundo de la transgresión, que ya está anunciado que son inconciliables. Tengan presente también lo que mencionamos como los elementos nietzscheanos en Bataille. Ténganlos muy presentes porque acá se nota también, fíjense cómo está postulando términos inconciliables, es decir, no hay armonía acá, del mismo modo que había lucha y pugna entre lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche. Entonces, el hombre que va a pertenecer a esos dos mundos, pero no pertenece y lleva una vida en armonía, pertenece a esos dos mundos y lleva una vida desgarrada entre las prohibiciones y las transgresiones. Entonces, con este planteo ahora lo vamos a ir acomodando a todo lo que diga. Comenzamos entonces. Bataille comienza señalando la oposición entre el mundo del trabajo y el mundo del trabajo, que va a ser el mundo de la razón, porque el mundo del trabajo es organizado por la razón, porque justamente es el que va a sostener las prohibiciones. Por eso también lo asocia a lo profano. A lo profano, digo bien. Por el otro lado, un mundo de la violencia. Un mundo de la violencia asociado al mundo sagrado. Pero vamos más despacio. Lo prohibido y la transgresión son dos términos inconciliables. El hombre pertenece a estos dos mundos, entre los cuales está desgarrada la vida humana. Está desgarrada, por eso seguí la línea para acá, porque está desgarrada entre el mundo del trabajo y el mundo de la violencia. El trabajo, a pesar de que está organizado racionalmente ese mundo, dice Bataille, no nos absorbe enteramente, no nos absorbe totalmente. La razón es la que organiza el mundo del trabajo, la razón es la que manda, pero nuestra obediencia no es ilimitada. Interesante, ¿no? Porque por eso va a estar ese mundo que va a estar más en la línea de la transgresión. El hombre, dice Bataille, edificó el mundo racional
pero subsiste en él algo de la violencia, subsiste en el hombre un fondo de violencia. Hay en la naturaleza del hombre un impulso que no se puede reducir a la razón. Siempre la razón está del lado del trabajo y de la prohibición. Sin embargo, hay un resto que no se puede subordinar a esa organización racional. Ese impulso que lleva en sí el hombre, ese resto, ese impulso siempre excede los límites. No podemos dar cuenta de ese impulso. Sensiblemente vivimos en su poder, es decir, sensiblemente, no racionalmente. El exceso se pone de manifiesto allí donde la violencia supera a la razón. Quiere decir que si este mundo está organizado racionalmente, el exceso se pone de manifiesto cuando la violencia excede este mundo. El trabajo exige una conducta razonable. No se admiten en el trabajo impulsos tumultuosos, no se admite eso. Esos impulsos tumultuosos o impetuosos que pueden expresarse en la fiesta o en el juego, en el mundo del trabajo no hay lugar para ellos. Si no podemos refrenar esos impulsos, no llegaríamos a poder trabajar. A su vez, el trabajo introduce precisamente la razón o la racionalidad para refrenarlos. A quienes ceden a los impulsos, quienes pueden ceder, no pueden postergar la satisfacción. Entonces exigen una satisfacción inmediata. Ese es el exceso que va a estar más de este lado. El trabajo, en cambio, promete a quienes dominen esos impulsos un provecho, ¿no? Como la idea de que si vos podés organizar esos impulsos, postergarlos, reprimirlos, habrá un beneficio, hay un provecho ulterior. Desde los tiempos más remotos, dice Bataille, el trabajo introdujo una escapatoria, gracias a la cual el hombre dejaba de responder al impulso inmediato. El impulso inmediato, que va a estar de este lado, ese impulso inmediato, está regido por la violencia del deseo. Una vez comenzado, el trabajo crea una imposibilidad de responder a esas exigencias inmediatas. No podés responder. El trabajo es cosa de una colectividad humana. Entonces, la colectividad humana se define por las prohibiciones. Sin esas prohibiciones, no habría llegado a ser mundo del trabajo. Entonces, el objeto fundamental de las prohibiciones es la violencia. Lo que el mundo del trabajo excluye por medio de las prohibiciones, lo que el mundo del trabajo, vean que yo como que separé la pizarra en dos. Entonces, el mundo del trabajo está en el orden de las prohibiciones. Lo que el mundo del trabajo excluye por medio de las prohibiciones es la violencia de la reproducción sexual en el nacimiento y la violencia de la muerte. Hay una unidad entre la violencia de la reproducción sexual y la violencia de la muerte, ambas excluidas por el mundo del trabajo. Esa unión se da en el erotismo. Noten entonces que el erotismo va a ser como el resultante de dos violencias que están prohibidas, excluidas del mundo del trabajo. El Marqués de Sade, influido, ya lo notamos, pero influencia decisiva en Bataille, Sade horroriza a los mismos que aparentan admirarlo. El impulso del amor, llevado al extremo, para Sade es un impulso de muerte. Y esto parece paradójico, pero no lo es. Fíjense, el impulso del amor
Para Sade es el impulso de muerte. No se puede comprender un exceso sin la ayuda del otro. Cuando se dice no matarás, mundo del trabajo, no matarás, no cometerás adulterio, esos son mandamientos fundamentales que observamos, claro, los encontramos en la Biblia, pero que observamos en el mundo organizado racionalmente. Esa prohibición de no matar es consecuencia de la actitud humana para con los muertos. Trae a colación a propósito Bataille al hombre primitivo. Entonces dice, el hombre neandertal, ese que ya se parecía a nosotros, el que tenía una postura vertical, ya fabricaba instrumentos de piedra diversos. Él era capaz de tallar la piedra, de tallar la madera. Sabemos que trabajó, por lo tanto, sabemos que se apartó de la violencia. Ya el de Neandertal dice. Lo puse no lo puse, pero la cuestión de fabricar herramientas ya indica que ya se organizaba racionalmente la violencia. Entonces, sabemos que trabajó, por lo tanto sabemos que se apartó de la violencia, porque de su habilidad técnica nos han quedado testimonios de esas herramientas tan variadas que pudo tallar. Entonces, por un lado tenemos registro de esas herramientas que entonces indican que había prohibiciones, pero por el otro también encontramos sepulturas del hombre de Neandertal. Esas sepulturas dejadas por ese hombre primitivo dan testimonio de la oposición entre violencia, entre mundo de violencia y mundo del trabajo. Y aparte, porque está excluyendo la muerte. La sepultura es testimonio de la prohibición de la muerte. Con el trabajo, el hombre de Neandertal, obviamente es una especie extinta del género humano que habitó Europa, así es el Paleolítico Medio, pero él está recuperando esos testimonios de ese hombre más primitivo. Con el trabajo, este hombre reconoció como horroroso y a la vez admirable la muerte. ¿Por qué? Porque con él aparece la costumbre de la sepultura. Y la sepultura es testimonio de la prohibición. Es testimonio de una prohibición semejante a la nuestra. En relación con la muerte, con los muertos, es semejante a nuestra conducta, a nuestros rituales también. El nacimiento de esa prohibición es anterior a la costumbre de la sepultura. Lo que pasa es que la aparición de la sepultura la señala Bataille paralela a la de las herramientas y del trabajo. Por lo tanto, ya aparece esa prohibición. Lo que llamamos la muerte es ante todo la conciencia que tenemos de la muerte, ¿no? Percibimos el paso que hay de estar vivos a de golpe estar muertos. El cadáver, entonces, ven que yo se lo señalé acá como horror al cadáver. El cadáver da testimonio de una violencia que destruye no solo al hombre, sino a todos. El cadáver es la imagen del destino, dice Bataille. Es ese objeto angustiante que para el hombre es el cadáver de otro hombre, porque es el propio destino también. Entonces, la prohibición respecto al cadáver es el paso atrás en el cual se rechaza la violencia, en el cual el hombre se separa de la violencia. El trabajo, ya sabemos, dijimos, que es el que ordena. El trabajo es humano, distinto del animal, ¿sí? Nunca el trabajo es extraño a la razón. El trabajo humano se supone que reconoce una identidad entre el trabajo y el resultado del trabajo, el objeto trabajado. Es decir, Bataille señala ahí que hay una identidad entre el trabajo mismo y el objeto trabajado. Pero también señala una diferencia.
entre el instrumento elaborado y el resultante del trabajo que es su materia. Fíjense, en general está Bataille haciendo el movimiento de buscar identidades y buscar diferencias, pero noten también que cuando él establece esas analogías, nunca encuentra armonías, no es esa la idea. Por eso, lo del desgarro permanente. Por eso siempre hay el movimiento en el pensamiento de él, siempre está dejando un lugar de desgarro donde aparece un exceso que no es económico. Ese exceso, ese resto, nunca se reabsorbe. Siempre queda como resto. El trabajo implica la conciencia de la utilidad del instrumento. Implica también la sucesión de causas y efectos en las que va a entrar, porque esas son las leyes de la razón. Así está organizado, según causas y efectos, es decir, se piensa para qué sirvió esa herramienta, ¿sí? Ahí está la organización racional. ¿Para qué se hizo ese instrumento? ¿Con qué se lo hizo? ¿Para trabajar qué resultado, qué producto elaborado resultó? En ese sentido, ahí está esa organización racional. Aunque el mismo obrero contemporáneo, actual, igual que el primitivo, no sepa o no esté en disposición de formular esas leyes, sin embargo las observa fielmente. Aunque no sepa cómo se construyó esa herramienta, responde respetando, aunque no conozcan, y la utiliza como le han enseñado que debe ser usada. Entonces, la razón no dominaba todo el pensamiento del hombre primitivo, lo dominaba en la operación del trabajo, igual que ahora. La muerte es desorden, porque la muerte interrumpe todas esas cadenas de causas y efectos e interrumpe la previsibilidad. La muerte siempre es imprevista, la muerte es un hecho extraordinario. La muerte irrumpe en el mundo del trabajo de modo tan desordenado que habrán vivido la situación de que se muera alguien querido en un momento y en un día en los que a lo mejor ustedes tenían turno con el médico o tenían que rendir un parcial o tenían que reunirse con alguien en el trabajo y era impostergable, que es casi incómodo que se haya muerto ese día. Desordena toda la rutina prevista. Por eso la violencia de la muerte, porque desordena, difiere del ordenamiento del trabajo la muerte. Aparece ligado a la muerte, al cadáver también, el horror. El horror por el cadáver es signo de violencia y también es signo de amenaza. ¿Por qué? Porque es signo de contagio. Es como una amenaza de contagio el muerto, el cadáver. Es como si fuera en algún punto amenaza de contagio de violencia. Por eso viene también la costumbre de la sepultura. Tiene la sepultura tiene como varias direcciones, ¿no? La muerte y la violencia. La muerte, ya sabemos, está diciendo, es signo de violencia. La muerte corresponde a una esfera totalmente extraña al mundo familiar. Al mundo familiar le corresponde el pensamiento opuesto. Entonces, la muerte y la violencia van a tener para Bataille un sentido doble, en algún punto ambiguo. Por un lado, hay horror hacia el cadáver. Por el otro, y fíjense que hasta podríamos hacer, porque acá yo lo puse en esta esfera porque está prohibida la violencia. Pero ahora, que estamos hablando exclusivamente de esto, podríamos hacer así. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Bataille es que esa ambigüedad consiste en que la muerte, por un lado, produce horror, pero por el otro produce fascinación.
Es esa ambigüedad, ¿no? Ese sentido doble de la unión entre muerte y violencia, y es que por un lado provoca un horror porque es un horror vinculado a un apego. La vida inspira apego. Entonces el horror es como un retroceso ante el apego por la vida, ese retroceso ante la violencia de la muerte que se traduce en prohibición, porque produce horror es que lo excluimos, lo prohibimos, por el horror que produce. Pero al modo Bataille no es solo horror, nos va a poner en un lugar ambiguo, aparentemente contradictorio o doble si quieren, y es que al mismo tiempo nos fascina el cadáver mismo. Ver un muerto puede fascinar al mismo tiempo que puede provocar horror. Entonces, por un lado, la muerte nos vuelve solemnes y a la vez aterroriza. El cadáver, para los allegados, el cadáver, ese que fue el cadáver, el que fue víctima de la violencia, es preservado de nuevas violencias. Por eso la inhumación de los restos. ¿Nuevas violencias en qué sentido? Bueno, para los allegados, la inhumación de los restos preserva al cadáver de la agresión de otros animales, es decir, de la voracidad de los animales, que no se lo coman. Aún inmóvil, dice Bataille, el muerto formaba parte de la violencia que había caído sobre él. Por eso también el horror, por eso no querer verlo al muerto, aunque haya sido muy querido, no querer verlo muerto. Y lo que situaba en el ámbito que podía resultar contagiado, claro, el alejarlo es para preservarlo de la voracidad de los animales, pero también para que no nos contagie el muerto. El muerto había sucumbido a una ruina, dice Bataille, y no queremos ser absorbidos por esa ruina. La violencia que cayó sobre el muerto, entonces, lleva en sí una amenaza hacia los que estamos vivos. La violencia interrumpió el curso regular de las cosas. Interrumpió este mundo. Sigue siendo peligrosa esa violencia, aunque él esté muerto. Porque sigue siendo peligroso, aunque ya haya recibido el golpe. Porque se trata de un peligro mágico, que puede llegar a actuar por contagio. El muerto es un peligro para los que quedan. Por eso hay que poner al muerto al abrigo. Por eso la sepultura. Pero más para ponerse a los que sobreviven al abrigo. Más para los que quedan. El muerto queda en la sepultura para proteger y poner al abrigo a los que quedan vivos. Justamente porque el temor es al contagio de la putrefacción de los restos. El temor es a la descomposición. Como si en la descomposición hubiera una fuerza temible, una fuerza agresiva. Es la imagen del cadáver lleno de gusanos, que eso puede contagiar. Los pueblos arcaicos, señala Bataille, ven en el desecamiento de los huesos la prueba de que la amenaza de la violencia ya se ha apaciguado. ¿Sí? El apaciguamiento es cuando esa descomposición terminó y solo quedan los huesos. Esa prohibición de dar la muerte, también la prohibición de matar, es un aspecto particular de la prohibición global de la violencia. Por eso van a ver que cita a Tótem y Tabú de Freud, donde aparece la prohibición entendida como tabú. Yo lo señalé acá,
porque en la prohibición está el tabú. El tabú tiene algo de fascinante, es el aspecto fascinante de lo prohibido. El hombre arcaico, dice Bataille, para el hombre arcaico, la causa de la muerte es siempre la violencia. En el acto de dar la muerte siempre hay un responsable. Debemos huir de la muerte y ponernos al abrigo de las fuerzas desencadenadas que habitan la muerte. No debemos dejar que en nosotros se desencadenen otras fuerzas análogas a aquellas de las que el muerto es víctima. Quiere decir que en esa muerte siempre hay búsqueda de un responsable. La prohibición actúa plenamente en el interior de la comunidad, pero también por fuera, es decir, hacia afuera. Entre los extraños de la comunidad también se siente esa prohibición. Fuera del tiempo del trabajo, fuera del tiempo de los límites del trabajo, la comunidad puede volver a la violencia. Puede ponerse a dar la muerte. ¿Cuándo? En una guerra, por ejemplo. Cuando hay guerra, esa guerra está por fuera de los límites del trabajo. A veces la guerra es interna, a veces es de una comunidad hacia otra. Entonces, en ciertas ocasiones, dice Bataille, y por determinado tiempo, está permitido y hasta es necesario dar la muerte, ¿sí? De la muerte de esa comunidad determinada, exterior. Ahora, la guerra no es violencia desatada. Bataille señala, hay violencia organizada racionalmente, la guerra. La guerra es una transgresión a la prohibición de matar, se transgrede organizadamente y la razón ordena esa transgresión. La razón está al servicio de esa violencia organizada. Quiere decir que la prohibición de dar la muerte está, por eso yo puse acá, la prohibición siempre está ahí para ser violada. Siempre. Esto es como el ABC de Bataille. La prohibición está ahí para ser violada. ¿No? Justamente el ser respetada incluye este movimiento de Bataille, ¿no? La ambigüedad de que la prohibición está para ser transgredida. Y la guerra es uno de esos casos. La otra manera, la transgresión, siempre se ubica por fuera de los límites del trabajo. El trabajo ordena y respeta las prohibiciones, por eso excluye la violencia. La transgresión siempre está por fuera de los límites del trabajo. La transgresión supera y completa lo prohibido. No puede haber ámbito de la prohibición si no hay un ámbito de la transgresión. Para que la prohibición funcione tiene que haber un ámbito de la transgresión. Entonces, la transgresión supera y completa lo prohibido, no lo niega, porque la posibilidad de transgredir confirma la prohibición. ¿Cómo transgredís algo si no es que está prohibido? No tiene sentido el término. Vos transgredís porque hay algo que está prohibido. Entonces, no lo niega, lo supera y lo completa. ¿En qué manifestaciones? En la guerra, que es la transgresión organizada, en el sacrificio y en el erotismo. Vean que el erotismo se ubica en el lado de la transgresión y al mismo tiempo es difícil establecer dos ámbitos de la pizarra, porque la transgresión pide la prohibición para manifestarse. De la misma manera que el erotismo pide la prohibición, la exclusión de la violencia, de la muerte y de la reproducción, que se van a unir en el erotismo, que sería, y por eso podríamos conectar así, que sería la instancia de transgresión. Decíamos que la prohibición está fuera
La prohibición, esperen que me perdí. Claro, decíamos que en determinados tiempos y en determinadas situaciones está permitida, está organizada la transgresión. Las transgresiones no pueden terminar con la prohibición, ¿sí? Como si la prohibición fuera únicamente el medio de hacer caer una gloriosa maldición sobre lo que ella rechaza. Hay una verdad primera: la prohibición fundamentada en el pavor no nos propone solamente que la observemos, también nos propone su contrapartida, que la derribemos. Que la derribemos, porque derribar la prohibición en sí es atractivo. En cuanto a la acción prohibida, la acción prohibida toma un sentido nuevo cuando un terror que nos aleja de ella lo envuelve. Fíjense, la acción prohibida tiene un sentido nuevo cuando un terror nos aleja de ella. El Marqués de Sade decía: nada contiene al libertinaje. Y decía: la manera verdadera de extender y de multiplicar los deseos propios es querer imponerle limitaciones. Quiere decir que el deseo nace de la prohibición. Si se quiere, dice Sade, extender y multiplicar los deseos de uno se debe imponer limitaciones y prohibiciones. Pero nada puede contener al libertinaje. No hay nada que reduzca la violencia, para Sade. Bien, una cosa más antes de cerrar. Importante, es que la prohibición, dijimos, está ahí para ser violada. Por eso se conecta directamente con la transgresión. La prohibición es el fundamento del mundo del trabajo. La prohibición tiene carácter irracional. El mundo del trabajo organiza racionalmente las prohibiciones. Pero notarán, pueden autoexaminarse, que hay muchas cosas que tenemos prohibidas, acciones prohibidas, y que no podríamos hacerlas. No importa, no podemos hacerlas. Es irracional casi esa prohibición. Es constitutiva de nosotros. Por eso aparecen los fenómenos de los tabúes. Por eso aparece el tabú. Porque es el aspecto absolutamente prohibido y a la vez absolutamente fascinante de transgredir.